la contaminación del aire. El ambiente ha sufrido un cambio drástico a lo largo del tiempo. Tantas actividades como conflictos han generado el deterioro de este. Y es ahora cuando más se ha llamado a la reflexión de cómo reprimir los efectos que tiene el medio natural. Por eso hoy hablaremos de las causas, consecuencias y cómo podemos mitigar el calentamiento global y la contaminación del aire. Las causas podemos decir que empezaron a partir de la era industrializada, es decir, a partir de los años 60 y 70, donde también se determinó la presencia de un agujero en la capa de ozono. Eh, y esto llevó en los años 80 al Tratado de Montreal. Adrián, ¿tú qué crees que originó la contaminación del aire? Bueno, para la contaminación ambiental hay muchos factores. Uno de ellos, y el más contaminante se podría decir, o el principal, es las industrias, ya que como tú planteaste, la industrialización que hubo generó un boom económico, pero sin embargo no se tomó en cuenta el medio ambiente, ya que a la vez está afectando ello. Otro de los principales también es el parque automotor, ya que liberan gases con la combustión de la gasolina o el petróleo, gases que a la atmósfera le hace mucho daño. También algunos se podrían llamar líquidos o gases como el clorofluorocarbono, que ello hace que al combinarse con las partículas de ozono que hay en la capa de ozono, la desintegra y la vuelve en partículas de O2 y de oxígeno. Entonces, eso no permite que la radiación sea controlada y por ello nacen los agujeros. También se podría llamar la zona agricultor de los agricultores, donde se usan pesticidas que liberan estos gases contaminantes a la atmósfera, lo que daña la capa de ozono, también nos hace mal a nosotros respiratoriamente, pero ya es un tema aparte que luego hablaremos sobre la salud. Eso creo que Eh, sería todo. claro, yo también considero que todas esas actividades causaron la contaminación del aire, pero en parte también un tema a tocar son las fuentes de energía. Se tiene como fuente de energía principal las que no son renovables, y las que no son renovables en principio son las más contaminantes. Por ejemplo, la energía nuclear, la cual ha traído muchas catástrofes a lo largo de la historia. Podemos decir el accidente de Chernobyl, el cual dejó un ambiente totalmente contaminado y lleno de radiación. Es por esa misma razón de que es uno considerado de los contaminantes más importantes, que es las fuentes nucleares. Ahora hablaremos sobre las consecuencias. En parte las consecuencias, como había mencionado Adrián, se dan por una reacción química que existen entre los componentes contaminantes y los componentes de la atmósfera. Podemos mencionar como un contaminante los clorofluorocarbonos y el monóxido de cloro. Tenemos una ecuación en la cual los clorofluorocarbonos, al tener contacto con el O3, dan como resultado el monóxido de cloro y dan como resultado también el O2. Pero en principio el O2 no puede filtrar el 90% de la radiación UV. Entonces, una de las consecuencias seguidas de estas serían los problemas que tendría la Tierra y los problemas a la salud originados por los rayos UVA, UVB y UVC. Problemas de salud que podemos decir cáncer a la piel, quemaduras solares, etcétera. Y podemos también mencionar el calentamiento global como causa de la desintegración de la capa de ozono, que se ve, podemos decir, en principio, el descongelamiento de los glaciares en la parte sur y norte del planeta. Adrián, cuáles son las consecuencias que tú consideras? Pero bueno, antes de hablar de las consecuencias de todo esto que genera, tocaré el tema de que no todo de que los rayos UV en sí no son malos.
más bien nos ayudan en lo que es la fotosíntesis, a mantener la temperatura de la tierra. Pero llega a ser malo el punto de que cuando llega en cantidad, sabemos que todo en exceso a la par es dañino. Como llega en gran cantidad, causan efectos como tú mencionaste, cáncer a la piel, entre otros. Pero en parte cuando está bien controlado, los rayos UV nos ayudan un montón al ayudar a las plantas a la fotosíntesis, al mantener la temperatura del ambiente, al poder controlar los climas. Y cuando ya se sobrepone esta cantidad normal, ya vienen los problemas. Y ahí tocamos el tema de las consecuencias. Las consecuencias de la contaminación del medio ambiente vendrían a ser todos los tipos de enfermedades relacionados al aire, ya que sabemos que al contaminar el ambiente contaminamos nuestro aire y el respirar el aire contaminado nos causa enfermedades como el asma, todo tipo de enfermedades respiratorias. También deteriora nuestro sistema inmunológico, entonces ya no estamos tan preparados para nuevas enfermedades. Otra sería la agricultura, ya que, en primer punto, la contaminación del ambiente genera el efecto invernadero, lo que ya la mayoría conocemos, lo que a la par genera esto como serían las lluvias ácidas. Y estas lluvias ácidas dañan los campos de agricultura de los agricultores. Entonces, esto genera una caída en la economía de ellos. Otra de las consecuencias vendría a ser el cambio climático, ya que se ve que en varios puntos del país, por ejemplo en desiertos, empezó a nevar. En zonas donde hacía mucho frío empezó a hacer mucho calor. Eso se vio la inestabilidad del ambiente. Bueno, esas son las consecuencias que generó a mayor medida, pero también hay consecuencias a menor medida, como serían el, el uso de pesticidas que también generan nuestras enfermedades respiratorias a la hora de inhalar estos gases. Por eso vemos que algunos agricultores sufren de enfermedades respiratorias por estos mismos pesticidas. Lo mismo con con los contaminantes de la atmósfera. También generaría que mira, por ejemplo, si no reciclamos, se genera mucha acumulación de basura. Entonces, esa sería otra consecuencia de tampoco cuidar el medio ambiente. Tocando el campo de la salud, uno también consecuencia sería el fotoenvejecimiento. Es sobre la sobreexposición a la radiación UV. Como había mencionado, no todos los rayos UV son malos, pero la mayoría cuando están en una gran presencia, en una gran cantidad, sí originan varios problemas. Por eso tenemos el fotoenvejecimiento, que es el deterioro del melanoma, que en principio forma parte de las células y estos al tener contacto con los rayos UV causan el envejecimiento o el deterioro de estas. También los trastornos oculares por la sobreexposición a los rayos UV y también las enfermedades respiratorias, como ya lo habías mencionado. Es decir, todas estas consecuencias siguen generando más, porque si nos ponemos a indagar cada una de ellas, podemos ver que la consecuencia del deterioro de la capa de ozono genera otra consecuencia más. Genera problemas a la salud y genera problemas al medio ambiente. También podemos decir que los contaminantes tienen varios problemas. El deterioro de la capa de ozono y la contaminación del aire. Y la contaminación del aire trae como problemas la salud. Es decir, son varios problemas que no solamente afectan en el campo del ambiente, sino también pueden afectar en la economía, como todavía he mencionado. La lluvia ácida lo que hace es generar un problema a las plantas de los agricultores y esto hace perder cosechas, es decir, están perdiendo un ingreso económico. En general podemos decir que las consecuencias se ven en el aspecto económico, en el aspecto ambiental. Pero ¿cómo podemos mitigar estos efectos? Yo considero que los efectos se pueden mitigar a partir de dos grandes organizaciones. En parte como iniciativa de nosotros y como iniciativa de grandes organizaciones, como podría ser la ONU, la propia nación, etcétera, con propuestas para poder solucionar. En parte, en las grandes organizaciones podemos decir que dando
una gran estabilidad económica, podemos renovar el parque automotor y haciendo lo que ya no sea de en base a la combustión de combustibles fósiles, sino que sea en base de energías renovables. Y en parte de nosotros lo que también podemos hacer es reciclar y no hacer la mayor producción de plásticos. Podemos cambiar el plástico por los vidrios, la bolsa de plástico por la bolsa de tela, etcétera. Dirán, ¿tú cuáles consideras que es cosa para poder mitigar los efectos que han originado? Bueno, mira, hablando de que tú decías que de las grandes corporaciones, también podría ser lo que está empleando ahorita mismo la municipalidad, que si vemos, si salimos, tuve la oportunidad de salir a la Avenida Pacífico y se ven ciclovías. Y esto me parece muy interesante, ya que hace que la gente se sienta más segura a la hora de andar por las pistas y genere que las bicicletas sean más usadas, reduciendo el uso de automóviles y a la vez reduciendo la contaminación, o sea, la producción de gas. Otra que podemos hacer en nuestra casa, creo que sería el reciclaje, también es un tema muy importante. Yo creo que mm, no usar estos aerosoles, o por ejemplo, hay aerosoles como los desodorantes que generan esos son los principales gases contaminantes que afectan directamente a la capa de ozono. Entonces debemos intentar reducir o emplear por otro medio. También podría ser evitar no, cuidar las plantas, ya que a la vez que cuidamos las plantas son los principales purificadores del aire, que convierten el dióxido de carbono en oxígeno limpio. Entonces, si cuidamos esto o volvemos a plantar muchas más plantas, habrá más procesadores de dióxido de carbono que convierten en oxígeno. Yo creo que estas serían algunas, ya que si nos ponemos a investigar más, hay muchas formas de cuidar el medio ambiente, tanto sea a largo como a corto plazo. Claro, mencionando el tema de plantar plantas para limpiar el aire, es una buena idea ya que haríamos que el estándar del Cenami, que por ejemplo en nuestras urbanizaciones no lo encontramos en un estado bueno, sino lo encontramos en un estado aceptable. Y lo que podemos decir es que bajar el aceptable depende mucho de nosotros, por ejemplo, plantando plantas, utilizando bicicletas. eh, También lo que podríamos hacer no es quemar basura, etcétera. Y en parte otra más para en las grandes organizaciones lo que podríamos decir sería la renovación de la industria y la renovación de las fuentes de energía. Con respecto a las fuentes de energía, cambiarlas por las fuentes no renovables, que son las que más contaminan, y cambiarlas por las fuentes renovables, que son las que menos contaminan, como las fuentes de energía solar, la fuente de energía hidráulica, la fuente de energía eólica, etcétera. Estas brindan un gran servicio sin contaminar. Está siendo implementado en Puno y ¿por qué no implementarlo a nivel nacional? También lo que podríamos decir en base a las grandes industrias es que su producción no sea utilizando combustibles fósiles, sino que sea utilizando la energía de las energías que nos están brindando, la energía solar, la energía hidráulica, etcétera, ya que estas nos contaminan y por consecuencia va a haber una mejor calidad del aire. Esto se ha aplicado mucho en países noruegos, eh, en países nórdicos, perdón, que tienen una gran economía, como son Suecia, Noruega, Irlanda, etcétera. Una conclusión que podrías dar, Adrián, para este tema. Sería que todo lo que hacemos puede tener consecuencias tanto buenas como malas, ya que al reciclar podremos generar menos contaminantes para el medio ambiente. Y nosotros lo vemos muy pequeño, tal vez digamos, no, esto no cambia en nada, pero si cada uno hace su labor para cuidar el ambiente, podríamos como te decía, la tasa de la calidad del aire baje mucho. En eso también que nos pongamos a reflexionar y que cuidemos lo que tenemos y que sepamos valorar lo que tenemos ahora, ya que si seguimos así en un futuro no tan lejano, el medio ambiente se podría acabar.
Bueno, esto fue todo por hoy. Espero haber llegado a una reflexión con ustedes y que esto en principio no se quede en teoría, sino en la práctica para un mundo mejor en el presente y en el futuro, para un desarrollo sostenible. Gracias.